Ciudadanos, me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo de alta complejidad ejecutado hace pocas horas, en el que unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, lograron desarticular una organización criminal dedicada al denominado secuestro virtual y a la extorsión telefónica en la ciudad de Lima. Una red que venía operando mediante llamadas intimidatorias en las que hacían creer a sus víctimas que un familiar había sido secuestrado, con el único propósito de generar pánico inmediato y exigir transferencias de dinero en cuestión de minutos. La intervención fue producto de un trabajo de investigación criminal y de seguimiento especializado que permitió identificar el patrón de llamadas utilizado por esta banda, así como la forma en que manipulaban emocionalmente a sus objetivos para imponer una sensación de urgencia y aislamiento. De acuerdo con los hallazgos policiales, los integrantes de la red no necesitaban contacto físico con la víctima para ejercer control sobre ella, porque bastaba una llamada bien dirigida con gritos simulados, amenazas y frases cuidadosamente diseñadas para que la persona entrara en estado de shock y comenzara a obedecer órdenes sin verificar lo que realmente estaba ocurriendo. Según la información oficial recogida por las unidades especializadas, el mecanismo comenzaba con una llamada en la que uno de los delincuentes fingía tener retenido a un familiar, mientras otro reforzaba la escena con voces alteradas, supuestos llantos o amenazas directas para aumentar el temor. Ese recurso psicológico permitía quebrar la reacción inmediata de la víctima y empujarla a actuar con rapidez antes de confirmar si la persona supuestamente secuestrada realmente estaba en peligro. En ese contexto, la banda había convertido la manipulación emocional en una herramienta rentable, rápida y de alto impacto. El objetivo no era sostener una negociación larga ni exponerse durante demasiado tiempo, sino obtener dinero en el menor plazo posible, aprovechando el miedo, la confusión y la desesperación de quien recibía la llamada. Por eso, muchas de estas extorsiones se concretaban en cuestión de minutos antes de que la víctima pudiera verificar la situación con otros familiares o con las autoridades. La investigación permitió establecer que los delincuentes operaban con listas de contactos, teléfonos celulares, chips y registros de pagos que les servían para sostener su actividad delictiva. Esos elementos fueron incautados durante el operativo, junto con otros dispositivos y materiales de interés criminalístico, que ahora están siendo sometidos a peritaje para reconstruir el alcance real de la organización. Durante la intervención se logró la captura de los integrantes de la red, quienes venían siendo identificados como presuntos responsables de múltiples llamadas extorsivas bajo la modalidad de secuestro virtual. La acción policial se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos para impedir la pérdida de evidencia, la fuga de los sospechosos o la destrucción de registros que pudieran comprometer su responsabilidad. Las autoridades explicaron que esta modalidad se sostenía precisamente en la rapidez de reacción de la banda. Una vez que obtenían el número de la víctima y detectaban una posible vulnerabilidad emocional, iniciaban la llamada de presión, elevaban el tono, simulaban angustia y exigían un depósito o transferencia en un lapso muy corto. Ese margen de tiempo reducido era parte esencial de su estrategia, porque evitaba que la víctima contrastara la información o llamara a la supuesta persona secuestrada. En muchos casos, la efectividad del engaño dependía de la identificación previa de la familia, el entorno y las rutinas de la víctima. Conocer nombres, apodos, relaciones familiares y horarios habituales aumentaba la credibilidad de la amenaza y hacía parecer que la llamada provenía de un secuestro real. Esa combinación de datos personales y presión telefónica es lo que convierte a esta modalidad en una de las más dañinas dentro del universo de la extorsión. La Policía Nacional del Perú informó que la red operaba sin necesidad de contacto físico directo, lo que le permitía actuar con mayor movilidad, cubrir más intentos de extorsión y reducir el riesgo de ser detectada
por patrullajes o controles callejeros. En otras palabras, se trataba de un negocio ilícito que dependía sobre todo de la manipulación psicológica y de la administración de información sensible, no de la presencia inmediata en la escena del delito. Durante las diligencias también se incautaron celulares, chips, bases de datos, listas de contactos y registros de pagos que ahora serán examinados por peritos y especialistas en ciberdelito y criminalística. Este material será fundamental para determinar cómo obtenían los números telefónicos, desde qué dispositivos realizaban las llamadas, qué cuentas utilizaban para recibir dinero y si existían otras personas involucradas en la coordinación de los cobros. Las investigaciones preliminares apuntan a que la organización no actuaba de manera aislada, sino con una estructura organizada que les permitía repartir funciones entre quien llamaba, quien verificaba datos, quien presionaba a la víctima y quien recibía el dinero. Este reparto interno es clave para entender cómo lograban sostener el delito de forma continua y cómo podían replicar la misma mecánica con distintas personas durante el día. Uno de los aspectos más graves de este tipo de extorsión es que explota el vínculo familiar como un mecanismo de coerción. Cuando la víctima cree que su hijo, esposa, hermano o padre está secuestrado, su prioridad cambia de forma inmediata y ese estado de angustia reduce la capacidad de razonar con calma o de corroborar lo que escucha al otro lado del teléfono. Precisamente por eso esta modalidad ha sido considerada por las autoridades como una de las más crueles y efectivas dentro de las extorsiones telefónicas. Las autoridades señalaron que la banda utilizaba voces simuladas, gritos y amenazas reiteradas para reforzar el escenario ficticio de un secuestro en curso. En algunos casos, la presión no solo recaía sobre la víctima principal, sino también sobre otros familiares a quienes se les hacía creer que la persona estaba retenida y que solo la entrega inmediata de dinero podría evitar daños mayores. La rapidez del operativo permitió neutralizar la infraestructura que sostenía el negocio ilícito antes de que se concretaran nuevas exigencias económicas. La intervención policial, coordinada con el Ministerio Público, buscó precisamente cortar el circuito completo del delito: la llamada, la amenaza, la transferencia y la desaparición temporal de los responsables. Esa secuencia, repetida una y otra vez, es la que ahora ha quedado interrumpida por la acción de las autoridades. Los registros de pagos recuperados durante el operativo serán analizados para determinar el flujo del dinero y establecer si los fondos se distribuían entre varios miembros o si se movían a través de cuentas intermediarias para dificultar su rastreo. Ese análisis es importante porque en este tipo de casos la ruta financiera puede revelar la dimensión real de la organización y permitir identificar a quienes se beneficiaban directamente de las extorsiones. La investigación también permitirá determinar si esta red operaba desde un solo lugar o si disponía de varios puntos de llamada con equipos distribuidos para atender distintos objetivos de manera simultánea. Ese tipo de estructura, similar a la de un centro de operaciones, aumenta la capacidad de respuesta del grupo y le permite sostener varias extorsiones al mismo tiempo, lo que eleva de forma significativa su rentabilidad. De acuerdo con la policía, el uso de chips y teléfonos cambiantes era parte del mecanismo de ocultamiento. Cuando un número quedaba expuesto o era reportado, podían cambiarlo rápidamente y seguir con nuevas llamadas, dificultando la detección inmediata por parte de la ciudadanía y de las primeras denuncias. Esa rotación constante de líneas es una de las razones por las que estas organizaciones logran sobrevivir durante semanas o meses si no se actúa con rapidez. Las autoridades también han resaltado que el éxito de este tipo de operativo depende mucho de la información oportuna que pueda aportar la ciudadanía. Cuando una víctima o un familiar reporta rápidamente una llamada sospechosa, los investigadores pueden cruzar datos, identificar patrones y anticipar el siguiente paso de la organización. Ese intercambio de información es crucial para detener a la banda antes de que concrete más depósitos o extorsiones.
En este caso, la intervención logró recuperar evidencia suficiente para seguir ampliando la investigación y establecer el número real de víctimas afectadas por el grupo. También se evalúa si los detenidos habían participado en otras modalidades relacionadas como amenazas digitales, robo de información o suplantación de identidad telefónica. Cualquier coincidencia de patrones podría ampliar el alcance del caso y demostrar que la organización tenía una capacidad criminal mayor a la que inicialmente se sospechaba. La Policía Nacional del Perú ha reiterado que este tipo de delitos no requiere necesariamente secuestros reales para causar daño, porque el terror se construye con una llamada bien ejecutada. El simple hecho de escuchar voces alteradas o amenazas creíbles puede llevar a una persona a transferir grandes sumas de dinero en minutos, sin verificar la situación real y sin darse cuenta de que está siendo manipulada. Esa efectividad justamente es lo que convierte al secuestro virtual en un negocio ilícito rápido y masivo. No necesita traslados largos, no necesita retención física prolongada y no necesita un despliegue complejo en la calle. Le basta una estrategia de presión telefónica y un conjunto de datos básicos para sembrar pánico. Por eso la acción policial de hoy representa un golpe importante contra una de las formas más agresivas de extorsión. Las diligencias continuarán en las próximas horas con el análisis forense de los dispositivos incautados, la revisión de la información contenida en los chips y el cruce de llamadas con las denuncias ya presentadas. Esa labor permitirá ubicar posibles conexiones con otros hechos delictivos y cerrar el círculo investigativo alrededor de la red. Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes y la investigación sigue abierta. Todo el material incautado será evaluado con detalle para determinar la estructura interna de la organización, su capacidad operativa y la lista completa de personas que habrían sido afectadas por sus llamadas extorsivas. La Policía Nacional del Perú ha insistido en que, ante una llamada de este tipo, lo más importante es mantener la calma, verificar la información por otra vía y comunicar de inmediato el hecho a las autoridades. Aunque el delito se basa en el miedo y la urgencia, la reacción informada de la ciudadanía puede cortar el efecto que buscan los criminales y evitar que el dinero salga de la cuenta o de la mano de la víctima. Con esta operación, la PNP logró desarticular una organización que había encontrado en el secuestro virtual una forma rápida de obtener ganancias sin contacto físico y con una manipulación emocional extrema. La evidencia recuperada permitirá ahora fortalecer el caso, identificar a todos los involucrados y avanzar hacia responsabilidades penales concretas. Las investigaciones siguen su curso y se esperan nuevos resultados a partir del análisis de los equipos incautados y de los movimientos financieros asociados. Por el momento, la red ha quedado seriamente golpeada. Su capacidad de operar ha sido interrumpida y las autoridades continúan trabajando para evitar que este tipo de extorsiones vuelva a poner en riesgo a más familias en Lima. En las próximas diligencias se buscará establecer si el grupo obtenía sus listas de contactos por filtraciones, por compras ilegales de información o por acceso directo a dispositivos vulnerados. Esa línea de análisis es relevante porque puede revelar si la organización era únicamente un grupo de llamadores o si también formaba parte de una red más amplia dedicada a la captura, administración y reventa de datos personales. La peligrosidad de esta modalidad también radica en su capacidad de reproducirse con facilidad. Una vez que los delincuentes dominan el guión de la amenaza, la presión emocional y el cobro, pueden repetir el esquema con otras víctimas sin necesidad de grandes recursos logísticos. Por eso, cortar la estructura de mando y confiscar sus medios de contacto resulta indispensable para impedir su reaparición. Lo que se ha logrado hasta ahora es un avance importante para la seguridad ciudadana. La red desarticulada había convertido el miedo en una herramienta de negocio, pero hoy ha sido neutralizada gracias al trabajo conjunto de las unidades especializadas y el Ministerio Público. Las investigaciones siguen y el objetivo es cerrar completamente el caso para que cada responsable responda ante la justicia.